Bueno, pues muy buenas a todos, muy bienvenidos como siempre a este canal de YouTube, donde en el día de hoy vamos a hacer un reportaje basándonos principalmente en dos aspectos. Por un lado, la experiencia estética para Immanuel Kant y también cómo Hegel, este filósofo, se adelanta al futuro del arte, pues expresando cuáles son los cambios que va a traer consigo la modernidad en la pintura y cómo esos cambios harán que el arte cambie para siempre o que se produzca, digamos, un avance completamente distinto a lo que se había visto hasta ese momento. Así que en esas dos cosas principalmente nos vamos a centrar en este reportaje. Para ello contamos también con un libro en el cual están basadas casi todas las cosas que vamos a decir aquí y que es un libro que ha publicado Robert B. Pipin y que se llama Después de la belleza, Hegel y la filosofía de la pintura moderna. Así que de esas dos cosas principalmente vamos a hablar, de Hegel, de la filosofía y de la llegada de la modernidad, que como sabemos se produce con autores como por ejemplo Manet, de gran importancia, gracias a pinturas como Olimpia o a pinturas como El desayuno en la hierba, que tendremos oportunidad de comentar aquí en el día de hoy. Bien, vamos a comenzar entonces diciendo que quizás la caracterización menos controvertida sería decir que el arte moderno es el arte producido bajo la tensión de haber llegado a ser un problema de lo que con respecto a lo que se hacía antiguamente. Para, asimismo, en una época en la que el sentido de la importancia del arte ya no puede darse por sentado. La credibilidad, la fuerza y la integridad del propio arte, especialmente de la pintura de Caballete, ahora estaba entrando en una era de mercado. Es decir, hay un cambio, ¿no? La pintura de Caballete se abre directamente al mercado del arte y todo ello tendrá que ser abordado, digamos, con un nivel fundamental dentro del propio arte. Es una situación que nosotros no podemos ignorar porque es un cambio muy importante en el sentido del arte, este nacimiento también, si queremos, de lo que conocemos hoy como el sistema del arte que se produce o que empieza a fraguarse con la modernidad. Immanuel Kant entendía por experiencia estética como algo que involucraba en primer lugar a una clase de placer, pero no se trataba de un placer puramente empírico, y sugería una clase de inteligibilidad única en la apreciación de la belleza que implicaba nuestras capacidades conceptuales, pero no de una manera directa en la aplicación de este concepto, y por tanto una manera que fuera imposible de expresar en un juicio aseverativo estándar, y en consecuencia en un juicio que no fuera accesible mediante un rol semántico del contexto que Kant introduce en su libro sobre la crítica. La respuesta inusual de Kant fue que en una experiencia estética nosotros estamos de alguna manera en una atenta reflexión sobre este juego libre, aunque una vez más sin la aplicación del concepto de importancia. Si los juicios reflexionantes tenían estos rasgos tan inusuales, pero también podríamos mostrar que esos juicios eran inseparables de la forma binaria de hacer juicios determinantes. Entonces, ni siquiera una elaborada explicación infería el contenido conceptual de la obra, de manera que podría formalizar o hacer explícitas las reglas de tales inferencias. Kant defendía que había una única forma de inteligibilidad y que se podía aplicar al ser humano en general. Sería una inteligibilidad estética afectiva y en buena medida sensible, pero determinada de una manera especial y no de una manera meramente reactiva, y que tal forma de conciencia era de algún modo, aunque fuera en un sentido cognitivamente inusual y difícil de
categorizar era reveladora, decimos, de una forma profundamente importante. Esta forma profundamente importante entrañaba lo que se revelaba o más precisamente se ejemplificaba sobre el estatus de la libertad humana. Para Kant, la experiencia estética es esencialmente hedónica. Consistía en placer, no en conocimiento, dada la forma en que entendía los criterios de conocimiento empírico y conocimiento a priori. Pero ese placer era esencialmente diferente del placer empírico, tan diferente que Kant argumentaba que debía considerarse como el más inusual de los placeres, es decir, la contemplación de la obra a través de un placer desinteresado, de una clase que permitiera que los juicios estéticos ligados a tal experiencia impusieran en los demás una clase de exigencia de acuerdo, es decir, como una especie de concepto universal, ¿no? Tales juicios tendrían este tipo de validez, una validez universal que podríamos decir que era subjetiva. Kant había localizado, en primer lugar, la significación de lo que representaba la experiencia estética en el libre juego de las facultades del sujeto y, por tanto, también en una significación subjetiva de la belleza que había sido señalada como estaba claro o parecía claro, tenía un legado completamente subjetivo. Parecía decirse que lo que fuera que ocasionara esta experiencia de la naturaleza no podía ser un objeto intencional de esa experiencia, sino que por sus rasgos formales, su primera ocasión sería aquella que nos daba esta idea nada más. Kant decía que la experiencia estética, por muy significativa que fuera en su reformulación, permanecía básicamente indeterminada y sería una apreciación de un tipo muy general, de una finalidad de la naturaleza, pero de ahí es de donde podríamos deducir esta famosa frase kantiana que dice que sería una finalidad sin fin, sin un fin determinado. Bueno, esto respecto a la experiencia estética de Kant. Vamos a hablar de Hegel ahora y hablamos un poco de esta idea que hemos dicho que actuaría él como un futurólogo de lo que significa el cambio artístico que trae la modernidad, ¿no? Hegel defiende que la producción o la exteriorización de nuestras ideas en las obras de arte representan una forma clara e indispensable de autoconocimiento. Su peculiar frase afirma que el ser humano, entendido como espíritu, debe duplicarse para poder experimentarse y extenderse en sus acciones y objetos. Y esto ocurre dentro de un intento colectivo y continuo de autoconocimiento que está en marcha a través del tiempo histórico. Un proyecto que hay que entender a la luz de los intentos interconectados de tal conocimiento, en la religión, en la filosofía e incluso en las prácticas sociales y políticas de la época. Todo esto está argumentado y tiene conexión con la forma de mirar de la mujer, que aparece, por ejemplo, en el cuadro de la Olimpia de Manet y también en su cuadro, o en su famoso cuadro de El desayuno en la hierba, la forma en que esas dos mujeres están mirando al espectador. Es decir, para Hegel el arte, al menos durante la mayor parte de su existencia, tuvo algo de trabajo filosófico. En su lenguaje, ese trabajo era una forma particular de lo que él llama desarrollar formas de autocomprensión respecto al problema básico introducido en el capítulo que veremos al final, lo que los filósofos empezaron a llamar el tema del absoluto, es decir, el problema del sujeto-objeto. ¿En qué podemos pensar de una sociedad cuyos pintores comienzan a crear pinturas, donde los objetos parecen desmaterializarse a través del tiempo en las generaciones sucesivas? Primero como impresiones sensoriales, el impresionismo, luego como ocasiones para la reconstrucción artística a menudo geométrica y elaborada con la abstracción, y finalmente como ausente en experimentos enteramente no representacionales. Hegel consideraba que la estructura básica de la sociedad moderna se había vuelto irracional, al menos de forma incipiente,
irracional de una forma que ya no requería una comprensión sensible o afectiva. El arte romántico manifestaba el hecho de que nos hubiéramos liberado de nuestro hogar natural y hubiéramos creado un hogar nuevo con éxito. Esa otra forma de espíritu, el nuevo arte, era un mundo libre, hecho realidad, o unos vínculos sociales reconciliados de personas que se sentían libres porque realmente mantenían vínculos de reciprocidad en el reconocimiento, asegurados al menos de forma institucional. Es decir, es el nacimiento del sistema del arte tal como lo conocemos, ¿no? Hemos alcanzado una forma de autoconocimiento y entendimiento del otro en la que no queda nada sustancial que descifrar, ninguna irracionalidad residual y fundamental en la forma en que nos reclamamos cosas los unos a los otros en el mundo. En otras palabras, es posible que haya proporcionado los recursos para una aproximación a la modernidad y una forma de entender la relación con el problema del autoconocimiento, sin haber entendido el potencial y las limitaciones de su propio enfoque. Puede que él, Hegel, sea el teórico de la modernidad. Hegel decía que el arte se había convertido en una cosa del pasado, incapaz de actuar para nosotros con el poder y la importancia que antes tenía. Para entender a lo que se refiere, debemos recordar que el tratamiento que Hegel hace del arte en sí mismo, en cualquier periodo, ya se había mantenido a lo largo de todas sus lecciones bastante alejado de muchas de las categorías estéticas tradicionales. Cuando él está hablando de una noción de belleza verdadera, afirma cosas tan inusuales como la siguiente. Las obras de arte son más excelentes expresando la belleza verdadera, cuanto más profunda es la verdad interior de su contenido o de su idea. Pensemos que una de las cosas que hace Hegel es sustituir estas ideas de un arte idealizado por una nueva transmisión del arte que incluiría lo que él llamaba el espíritu, ¿no? Es decir, esta verdad interior, este contenido de la obra de arte, una idea que será retomada después por Walter Benjamin o por Theodor Adorno. Cuando Hegel señala que en nuestra era, el arte nos invita a la consideración intelectual y no con el objetivo de crear arte nuevo, sino para conocer lo que es el arte desde un punto de vista filosófico, no sólo está ya de por sí socavando su propio enfoque restrictivo sobre la apreciación del arte, pues un arte esencialmente intuitivo y afectivo, sino que también lo que hace Hegel es que se podría decir que introduce la posibilidad de un tipo de arte diferente, capaz de satisfacer esta nueva expectativa, un arte explícitamente autorreflexivo y exploratorio, como el arte que se empieza a ver con Manet, un arte que requiere del observador y que requiere de una nueva forma de interpretación o de interrogación interpretativa. Es evidente que la estética filosófica de Platón, por ejemplo, y después también con Kant y con Schiller, es básicamente inservible para la pintura como la que hace Manet y más adelante la que hará Cézanne. O, por ejemplo, Miró también, Picasso o Pollock. Es decir, no vale este sentido de la estética filosófica de Platón y las ideas de belleza, sobre todo. Claramente, el tono de las dos pinturas originales revolucionarias de Manet están lejos de la idealización. En todo caso, estas pinturas son anti-idealizadoras, es decir, la Olimpia y el desayuno en la hierba. Incluso se podría decir que son irónicas. No hay ningún intento serio de verosimilitud al representar propiedades sensuales y por eso no nos invitan a experimentar la armonía de lo que significa sensual e intelectual. De hecho, en ambos cuadros existen una referencia a pinturas antiguas que claramente aspiran al ideal de belleza, bien sea, por ejemplo, la Venus de Urbino en el caso de la Olimpia de Manet, o bien el Juicio de París para el desayuno en la hierba. Pero recordar dichas referencias solo sirve para resaltar el hecho de que los cuadros de Manet no comparten dicha aspiración idealizadora.
Siguiendo a Michael Fried, ya sabéis, uno de los críticos formalistas más importantes del siglo XX, podríamos decir que estos cuadros reflejan la tradición absorta del siglo XVIII y también de principios del siglo XIX, donde los sujetos de los cuadros de Manet a menudo lo que hacen es que miran hacia afuera del marco del cuadro y están observando al espectador, convocando lo que Michael Fried llamaba la teatralidad. En este contexto, nosotros podemos decir que estas condiciones históricas rápidamente cambiantes, en algunos casos incluso dubitativas, inseguras y confusas, nos ayudan a ver las intenciones de los artistas en acciones menos estables. Y entonces quizás podríamos esperar que este tipo de convenciones, ¿vale?, son aquellas que finalmente gobiernan el éxito histórico. La marca de este desafío y esta dificultad está captada en esas miradas ausentes de tantos cuadros de Manet y de otros muchos cuadros de la misma época. También lo percibimos en la paradoja implícita de que, por un lado, los sujetos lo que hacen es que miran al observador, pero por otro lado no parecen estar o no parecen esperar, en este caso, una respuesta de ese sujeto. Algunos incluso se enfrentarán al observador, pero como si él o ella no estuviese allí, como si ellos no esperaran, no pudieran esperar nada satisfactorio de este cambio. Un nombre apto para lo que significa fracasar es reconocer y apreciar esta situación de forma adecuada. Y eso Michael Fried lo ha llamado teatralidad, al igual que lo hizo Diderot tiempo atrás. Una exposición, una manera de nombrarlo bastante brillante y temprana, además de la creciente naturaleza insegura de la interpretabilidad mutua. Michael Fried decía que el alcance de Manet era extraordinario, incluso con el arte del pasado, citándolo en demasía, pero continúa demostrando que Manet y sus compañeros de generación de los inicios del impresionismo estaban preocupados por no sólo una conexión sistemática con el arte del pasado, sino también con el deseo de establecer un nuevo tipo de conexión con el espectador. Hegel intuía que nos acechaba un cambio de época en la institución arte, como venimos diciendo, pero malinterpretó la situación como el final de la importancia histórica y universal del arte, el fin de la época del gran arte como un vehículo indispensable para su autoconocimiento humano. Es famosa su afirmación de que el arte se había convertido en algo del pasado. Sugiero que lo hizo porque él no tenía una manera de saber que las tensiones incompatibles de la cultura moderna se volverían mucho más severas en vez de menos, y también especialmente no predijo que fracasarían las instituciones que, según él, iban a realizar objetivamente un genuino reconocimiento mutuo, convirtiendo la manifestación de la libertad de estos pintores en núcleo de una narrativa, sino que para ellos, al final, para las instituciones, lo único que representó fue un asunto bastante problemático. Una de las cuestiones de la modernidad tiene que ver con las condiciones históricas de un sentido y credibilidad comunes en la pintura de Caballete, teniendo en cuenta, por un lado, el problema del observador, la pregunta de qué siente este observador al enfrentarse al cuadro en un lugar y momento concreto, en primera persona y a través de su experiencia. Por un lado, hay que tener en cuenta el mundo objetivo de las convenciones, es decir, las relaciones sociales de dependencia y el intento de independencia por parte del artista, la distribución del poder que establece el sistema del arte y así sucesivamente, ya que esto se presupone de forma inevitable y actúa siempre ya desde una perspectiva estética en primera persona.
El arte moderno ha desestetizado en gran medida la relación primaria con la obra de arte. También este arte moderno lo que hizo es que redujo la importancia de la noción de la experiencia estética, una experiencia estética aislada como tal, y ha intensificado la dimensión interpretativa y filosófica que participa de la comprensión de las obras de arte. Es decir, una sustitución de esta experiencia estética por una dimensión que tendría que ver con la filosofía, ¿no? Y así, de esta manera, ha permitido un tipo de inteligibilidad claramente centrada en la acción, en la obra de arte, como un acto o como un gesto interpretable, no como ocasión para una respuesta puramente estética. Cualquier apelación a las condiciones sociales objetivas e inevitables que se asuma al considerar la relación del sujeto con la obra de arte debe ser suficientemente comprensible para permitir una explicación de cómo el cuadro llega a significar lo que significa para el sujeto, para el observador. Esto supone que en la forma en la que la pintura funciona como pintura y sobre todo la forma en que se establece una relación única entre pintor y observador entra en juego en la obra misma y debe entenderse como parte tan constitutiva de lo que el objeto es como obra de arte, como cualquier apelación a la prueba de una práctica social. Sin dicha fenomenología, en primera persona, no podríamos discutir de forma adecuada qué significa para un proyecto representacional tener éxito o fracasar. Diderot decía que el éxito de la pintura dependía de su habilidad para idear formas de negar o neutralizar la convención primordial de las pinturas y las obras de teatro. Estos hechos estaban, es decir, tanto pinturas como obras de teatro se habían realizado para ser observados. Solo al conseguir esto podría el observador pararse y quedar cautivado por la obra. Los pintores del siglo XVIII, que aparecen en el primer libro de Fried, titulado El lugar del espectador, estética y orígenes de la pintura moderna, conseguían dicha negación en gran parte al representar la profunda absorción de los sujetos de las pinturas, es decir, que parecía que estaban absortos, ¿no? Contemplando aquello en lo que estaban centrados. En estos cuadros de género, sobre todo en algunos personajes del pintor Chardin, no parecen estar actuando para producir ningún efecto, ni parece que los sujetos tengan en cuenta su apariencia frente a los demás, que busquen una aceptación normativa por parte del espectador, que intenten agradar o entretener al público, que se amolden a la mirada normalizadora de un observador. Y justo en este sentido, esta pintura pues no lo hace, ¿no? Parece que no lo hace. Lo que quiero decir es que esta evocación de no ser meramente para otros nos deja en medio de la problemática hegeliana del reconocimiento de la empresa definida solo en función de ese no y que demostrará ser bastante inestable por poco dialéctica y ayudará a crear la crisis de teatralidad de la cual nos habla Michael Fried. Tanto Diderot como Michael Fried tienen mucho que decir sobre por qué la teatralidad es desastrosa para cualquier forma artística y para ambos, así lo reflejan. La cuestión no es exclusivamente estética. Para Diderot esa diferencia es tan importante como la que existe entre un hombre que se presenta en compañía y un hombre que actúa desde la motivación, entre un hombre que está solo y uno que está siendo observado. Para Fried también hay mucho juego, porque acabar con la teatralidad es una condición esencial para que la obra sea una obra de arte. Es una cuestión ontológica, como él dice. La existencia de la pintura como un arte está en juego. De esta manera, para Michael Fried, la respuesta de Manet es insistir en una técnica que antes que él habría parecido la más pura esencia de la teatralidad, algo parecido al efecto que produciría un actor al salirse de su papel y dirigirse al público. Fried lo llama la técnica del enfrentamiento de Manet, que él
utilizaba con gran resultado para producir una sorpresa dramática, que, por su intensidad, su instantaneidad y su desafío de cualquier coherencia narrativa, derrota cualquier efecto teatral. La tesis del autor es que la crisis de la modernidad visual en la tradición de la pintura occidental parece exigir cosas nuevas, cosas sin precedentes a la comprensión que tenemos sobre lo que es característico en la inteligibilidad estética. Exigencias que no se pueden capturar en la estética romántica tradicional, pero que son más compatibles con la imagen de Hegel de la desestetización histórica del arte, o bien la relevancia cada vez menor de lo sensualmente bello como un ideal estético. Esto es así porque Hegel entiende que lo que nos reclama el arte moderno es inseparable de lo que nos reclama cualquier encarnación sensible del significado. Bueno, muy bien, pues este es nuestro vídeo de hoy, hablando acerca de estas cuestiones, es decir, de cuestiones que tienen que ver con el cambio que se produce durante la modernidad, como vemos, y que anticipa Hegel en alguno de sus escritos, cambiando esta idea de idealización por otras ideas que a lo mejor tenían que ver con la interpelación al espectador, con la mirada, con el uso del realismo y con otros factores que llevan a que veamos los cuadros de una manera en la cual ya no se aprecia una experiencia estética como la de antes, sino que intervienen otros factores, como hemos dicho, que tienen que ver a lo mejor con el espíritu, como dice Hegel, o bien con la filosofía. Bueno, pues te animo, la verdad, a dejar un comentario sobre estas cuestiones, sobre todo si las conocías, si te has parado alguna vez a pensar sobre ellas y qué es lo que a ti te genera o qué es lo que te mueve o mueve tu interior, ¿no? Por eso te animo, como digo, a dejar un comentario. Por lo demás, oye, ¿qué te ha gustado el vídeo? Pues deja un like, que ya sabes que es una cosa que nos ayuda bastante para que así podamos llegar a más gente, ¿no? ¿Que te apetece colaborar con este canal? Pues puedes hacerlo. Puedes hacerte miembro del mismo aportando una pequeña cantidad mensual o, por ejemplo, comprando alguno de los libros que tenemos publicados, ¿vale? Que encuentras el enlace a los libros en la descripción, en la parte inferior, en la caja. Muy bien, pues poco más. Eh, por mi parte, si te apetece, pues nos vemos en un próximo vídeo. Venga, adiós.